Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la familia de Huyen. Soy Ye y hoy quiero compartir algo muy especial en la vida de Huyen y la mía. Después de tantas tormentas y desafíos, finalmente hemos podido construir un nuevo hogar en nuestra tierra natal junto a la hija de Huyen. Sin embargo, hoy es un día diferente. Planeo proponerle matrimonio a Huyen, pero en mi corazón no puedo evitar sentir ansiedad. ¿Hará Huyen realmente superado las cicatrices de su matrimonio anterior? Aún guarda en su corazón las heridas del pasado, y yo seré suficiente para ofrecerle un futuro mejor. Sé que Huyen siempre sonríe, siempre muestra fortaleza, pero en sus ojos puedo ver ciertas señales de inquietud, pensamientos no dichos. Temo que el pasado pueda interponerse en nuestro camino. Temo que la respuesta de Huyen no sea la que yo espero. Pero en mi corazón, el amor por Huyen crece cada vez más. Ya no puedo seguir guardando estos sentimientos. Por eso hoy me arriesgaré, daré un paso más para encontrar la respuesta con la esperanza de un futuro juntos. Acompáñame en este viaje y veamos si el amor puede vencer a la incertidumbre o si nos enfrentaremos a desafíos aún mayores. Después de tantos días de trabajo duro, la nueva casa de Huyen y mía finalmente está tomando forma. La felicidad llena mi corazón al pensar que el sueño de tener un hogar propio está a punto de hacerse realidad. Después de tanto esfuerzo de cargar tierra, de nivelar el terreno y de preocuparme por cómo conseguir el dinero para comprar las hojas de palma para el techo, todo finalmente está casi completo. Con la ayuda de la dueña de la casa que nos prestó el dinero necesario, todo está en su lugar. Ahora siento que finalmente llegamos a un punto en el que podemos tener una vida estable. Ese día, después de resolver todo, me tiré en la cama agotado y sin darme cuenta me quedé dormido. En ese sueño profundo tuve una visión tan hermosa que nunca olvidaré. Soñé que Huyen salía a mi encuentro vestida con un hermoso vestido de novia. Ella estaba radiante, más feliz que nunca. Su sonrisa no solo iluminaba su rostro, sino también mi corazón. Nunca me había sentido tan feliz en mi vida, y ese momento era como un sueño hecho realidad. Huyen en ese instante era la imagen de la felicidad, y en sus ojos veía todo lo que habíamos logrado juntos. Maya, la hija de Huyen, también estaba allí vestida con un hermoso vestido blanco como un ángel. Su inocencia y su sonrisa iluminaban aún más el ambiente. No solo era la hija de Huyen, sino también el testigo de este día tan especial, el día en que me casaría con la mujer que amo. En medio de este sueño tan lleno de felicidad, no pude evitar reír de alegría. Todo el esfuerzo y las dificultades que habíamos pasado desaparecieron en ese momento. Solo quedaban la felicidad, el amor y la esperanza. Ver a mi familia reunida de esa manera, viéndolos tan felices, me hizo sentir que el futuro sería aún más brillante. Este sueño fue como una promesa de un futuro hermoso, un futuro que a pesar de los desafíos que aún puedan venir, enfrentaremos juntos con amor y unidad. Estaba sumido en un sueño hermoso sobre mi boda con Huyen. En este sueño todo era perfecto. Huyen salía con su vestido de novia radiante y feliz, y yo no podía dejar de sonreír. El hogar que habíamos construido juntos, todos los esfuerzos y el amor que habíamos puesto en cada detalle, se presentaban claramente como una pintura perfecta del futuro. Maya, la hija de Huyen, también estaba allí hermosa con su vestido blanco, sonriendo inocentemente como un ángel. Todos estábamos reunidos en un momento maravilloso, y la alegría y la felicidad parecían multiplicarse en ese espacio lleno de paz. Sin embargo, en medio de este momento tan perfecto, una figura conocida apareció de repente. Era una mujer, pero no era Huyen.
La reconocí inmediatamente, era mi exesposa, la mujer que me había traicionado para irse con otro hombre. Ella irrumpió en la escena rompiendo la paz del momento sagrado. No decía nada más que palabras crueles, repitiendo una y otra vez que Huyen debía alejarse de mí, haciendo que el aire se volviera pesado y difícil de respirar. No podía creer lo que veía. Esa mujer me había elegido el camino de la traición, y ahora regresaba no para arrepentirse, sino solo para destruir la felicidad que yo y Huyen estábamos construyendo. Todo se volvió caótico en ese instante. Huyen estaba allí confundida mientras yo no podía hacer nada más que sentir desesperación. Fue una verdadera pesadilla. De repente desperté. Estaba empapado en sudor, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me di cuenta de que solo había sido un sueño, pero la sensación de miedo e incertidumbre seguía allí. Rápidamente me levanté, corrí en busca de Huyen solo para asegurarme de que todo estaba bien, de que ella seguía aquí a mi lado. Sé que aunque haya sueños malos y desafíos que puedan llegar, Huyen y yo siempre estaremos juntos superando todo, ya sea real o solo un sueño. Corrí rápidamente a buscar a Huyen. Mi corazón latía con fuerza, temeroso de lo que podría haber sido solo una pesadilla. Pero cuando vi a Huyen y a Maya allí tranquilas y seguras, sentí que mi corazón se calmaba. Corrí hacia ellas, no pude evitar abrazar a Huyen con fuerza como si quisiera protegerla de todas las preocupaciones y temores que aún me rondaban. Qué alivio saber que Huyen estaba allí a mi lado y que todo estaba bien. Pronto el tiempo pasó rápidamente y ya era hora de almorzar. Toda la familia se reunió alrededor de la mesa disfrutando de una comida sencilla pero llena de risas y conversaciones. El ambiente era relajado, pero dentro de mí había una tormenta de pensamientos y sentimientos. Hoy había decidido hablar de algo muy importante, algo que había guardado en mi corazón durante mucho tiempo. Miré a Huyen, sentí el calor de su presencia y su amor. En ese momento todo lo que quería era darle una vida más estable, más feliz a su lado. Sabía que la amaba y que quería seguir caminando juntos hacia el futuro. Así que en esa comida sencilla tomé una decisión. Quería pedirle que fuera mi esposa. No iba a haber flores ni anillos, solo mi sincero amor. La miré a los ojos y le pregunté suavemente, ¿quieres ser mi esposa? Una pregunta simple pero llena de todo lo que sentía por ella. Huyen me miró sonriendo, pero luego con tono juguetón me respondió, tengo miedo de casarme ya. Se rió suavemente, probablemente bromeando conmigo. En ese momento me sentí sorprendido, pero al mismo tiempo feliz. Sabía que era solo una broma, pero en sus ojos vi todo el amor y la ternura que ella sentía por mí. Luego me volví hacia Maya, la hija de Huyen, que estaba sentada allí observándonos con su mirada pura e inocente. Le pregunté suavemente, Maya, ¿quieres que yo me case con Huyen? Maya me miró por un momento, luego asintió con entusiasmo sonriendo ampliamente. Estaba tan feliz como si hubiera estado esperando ese momento. Sentí mi corazón aliviado y su aceptación fue todo lo que necesitaba en ese momento. Maya dijo que sí, y esa alegría no solo estuvo en ella, sino también en Huyen, que sonrió de felicidad. Aunque no hubo flores ni anillos, lo que realmente importaba era la sinceridad de nuestros corazones. La felicidad era simple, a veces basta con una pregunta, una sonrisa y el consentimiento de las personas más importantes en nuestras vidas. Tuvimos un almuerzo realmente especial ese día.
Sé que tal vez Huyen aún no haya aceptado mi propuesta de matrimonio, ya que nuestra vida actual aún no está completamente estable. Aunque la amo profundamente, sé que tanto Huyen como yo estamos en un proceso de construcción y todavía hay muchas cosas por resolver. Desde los asuntos financieros hasta el hecho de que Maya aún no puede ir a la escuela, todos estos factores me hacen darme cuenta de que tal vez he sido demasiado apresurado. Al mirar atrás me doy cuenta de que debería haber sido más paciente. Debería haber esperado hasta que nuestra vida estuviera más estable, cuando Maya pudiera asistir a la escuela, cuando ambos tuviéramos trabajos más sólidos y cuando pudiéramos haber terminado de construir nuestra casa. Siempre imaginé que el momento perfecto para hacer la propuesta sería en un ambiente tranquilo y especial con flores y un anillo después de haber construido una base sólida para nuestra vida juntos. Pero debido a lo mucho que amo a Huyen, no pude contener mis sentimientos y lo dije en este momento de forma impulsiva. Sé que mi propuesta fue sincera, pero también reconozco que fue precipitada. Probablemente no debería haberme apresurado tanto. Huyen, con su dulzura y amor por mí, solo sonrió y bromeó diciendo que tenía miedo de casarse. Entiendo que fue solo una broma, pero en el fondo me sentí un poco avergonzado por haberme adelantado tanto. Sin embargo, las palabras ya fueron dichas y no puedo deshacerlo. A pesar de todo, estoy convencido de que en otro momento, cuando nuestra vida esté más estabilizada, volveré a proponerle matrimonio a Huyen. Estoy seguro de que en ese momento ella aceptará encantada mi propuesta y juntos comenzaremos un nuevo capítulo en nuestras vidas. Tendremos una vida plena de amor, sin prisas, sin preocupaciones. Huyen y yo construiremos un hogar estable y cuando llegue ese momento mi propuesta de matrimonio será un paso natural, sin dudas ni inseguridades. Hoy esta historia llega a su fin. Sin embargo, nuestra travesía continúa y me encantaría que ustedes la sigan con nosotros. Si apoyan a nuestra familia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. También pueden apoyar a la familia de Huyen mediante donaciones a través de YouTube, lo cual nos permitirá contar con más fondos para seguir construyendo nuestra nueva casa. Estamos muy agradecidos con todos los que nos han apoyado a lo largo del tiempo. Cada ayuda, por pequeña que sea, tiene un gran significado para nosotros. Una vez más, gracias por seguirnos y por su apoyo, y esperamos poder seguir contando con su amor y solidaridad en el camino que tenemos por delante. Chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh của Huyền. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của bà chủ đất thì gia đình Huyền và anh Đệ đã gần như hoàn thành được ngôi nhà của mình. Tuy nhiên anh Đệ đang muốn một điều rằng anh ấy muốn cầu hôn Huyền. Anh ấy nằm trên bãi đất trống, mơ về những ngày tháng hạnh phúc. Huyền
từ trong bụng váy cưới cô dâu bước ra, rất xinh đẹp. Bà Maya, người con gái của Huyền, như một thiên thần nhỏ bé chứng giám cho tình yêu của họ. Tưởng chừng những ngày tháng thật đẹp thì trong giấc mơ có một người phụ nữ xuất hiện. Đó chính là người vợ cũ của anh Đệ. Người vợ cũ này là người đã phản bội anh Đệ vì tiền mà đã bỏ rơi, mà đã đi theo người đàn ông khác và bỏ rơi anh Đệ, mà bây giờ quay lại và không muốn anh Đệ kết hôn với Huyền. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Sau khi anh Đệ thức giấc thì anh ấy đã đi tìm Huyền và ôm Huyền thật chặt, rằng hiện tại họ vẫn đang ở bên nhau. Và trong bữa cơm buổi tối hôm nay, anh Đệ đã quyết định cầu hôn Huyền. Như vậy thì mọi việc sẽ xảy ra như thế nào thì chúng mình hãy cùng tiếp đón xem tiếp nhé.